6, 5. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar conectados aquí en este Facebook Live. El día de hoy la invitación es a la presentación del informe de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Este es un informe que hemos preparado desde la Oficina Pares Pacífico en Buenaventura. Desde hace más de 2 años hemos venido insistiendo en la incorporación del enfoque étnico de los asuntos étnicos. Hoy la presentación va a estar a cargo de Jairo Alexander Castaño, pero pues detrás de esto también han colaborado todo un equipo de trabajo, investigadores, personas que han pasado por la oficina, gente de aquí mismo de Buenaventura y del Pacífico. Tenemos a 2 personas invitadas para que nos hagan los comentarios. La dinámica va a ser que Alexander nos va a presentar las conclusiones más grandes, los principales hallazgos en el informe, y después vamos a escuchar unos comentarios tanto de Ariel como de Joana, y finalmente trataremos de hacer una discusión en torno a los temas que tienen que ver con los pueblos étnicos, con los afrodescendientes y con los indígenas. Comienzo con Joana Caicedo, nuestra invitada, una lideresa afrocaucana de Guapi. Entonces quisiera, Joana, que nos cuente quién eres, un poco de tu trayectoria y de cómo también te has vinculado a este tema de defensa de los derechos humanos y también defensa del acuerdo final para la terminación del conflicto, Joana. Muy buenos días para todas, todos, todas. Realmente es un gusto compartir con ustedes. Saludo a Juan Manuel, lo conocemos ya hace un par de años. Dentro de esto que podemos decir construcción de ciudadanía. Bueno, yo soy de Guapi, nacida y criada en Guapi, llevo algunos años viviendo aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Soy profesional en filosofía, magíster en educación con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario. Ahorita mismo estoy ya terminando mi doctorado en humanidades. Llevo varios años en esto que nosotros reconocemos como el activismo, promedio por ahí unos 20 años. Empecé con el movimiento afroestudiantil, digamos, aquí en Cali, liderando procesos, movimiento estudiantil, fui consejera académica de la Universidad del Valle. Ahorita mismo soy delegada del Espacio Nacional de Consulta Previa, he sido aquí en Cali su secretaria de Equidad de Género, he coordinado equipos de derechos humanos, participé en los diálogos de paz como delegada étnica y bueno, hemos venido caminando desde distintos lugares y espacios en esto que tanto anhelamos, que es la construcción de paz, porque sencillamente nosotras en el Pacífico, hemos vivido duramente no solamente el conflicto armado, sino el abandono del Estado. Y eso genera poder reconocer esas distinciones que existen desde ese Pacífico profundo referente a esos 2 o 3 siglos de
de distancia en términos de lo que denominan desarrollo o para nosotros el buen vivir. Entonces, digamos, vamos caminando. Eh, muchas gracias, Joana. Bueno, ahorita le hago la invitación a que se presente al subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, nuevo columnista del Espectador desde ayer que se estrenó. Ariel. Juan Manuel, ¿qué tal? A Joana, a Jairo, muchísimas gracias por estar acá y a todas las personas que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Mil gracias y bueno, vamos a hablar hoy sobre lo del tema étnico. Yo soy Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, profesor de la Universidad del Externado y columnista del País y ahora del Espectador, como lo dice Juan Manuel. Vale, finalmente el investigador regional Jairo Alexander Castaño, que igual insisto, detrás de este informe hay un equipo de trabajo, personas de la región, personas étnicas, además también tiene mucho que ver en los aportes que hicieron personas que han pasado por esta oficina. Jairo Alexander, por favor, te presentas y nos cuentas un poco también cómo te has vinculado a los temas étnicos. Vale, pues muy buenos días a Ariel, a ti, Juan Manuel, a Joana. Bueno, yo soy sociólogo egresado de la Universidad del Valle. Tengo una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Brasilia y actualmente estoy adelantando mis estudios de doctorado en Sociología ahí en la misma universidad. Yo me vinculé en el tema étnico-racial desde el pregrado con una tesis sobre el conflicto laboral en el sector azucarero entre los trabajadores corteros de caña y el ingenio Mayagüez. Fundamentalmente hice un análisis de estudio de caso. Igualmente a través del grupo de estudios étnico-raciales y el trabajo en la Universidad del Valle, pues he tenido experiencia en el tema de la incorporación del enfoque diferencial étnico-racial en política pública, en términos, por ejemplo, de producción de estadísticas, pero también indicadores sobre economía, sobre cultura, digamos que una serie de aspectos de la vida de los pueblos étnicos y de los pueblos racializados en Colombia. Y bueno, en Pares ingresé con, digamos, con el objetivo de analizar, digamos, la dimensión étnica racial en los temas que la Fundación, digamos, tiene una amplia trayectoria de investigación y espero pues que este informe sea un insumo importante para la región. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por esta presentación. Ariel estuvo en el Cauca con la Minga. ¿Te gustaría darnos un comentario inicial? ¿Cómo viste ese proceso de cara también a lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos, las exigencias que estaban haciendo y el pedido de hablar con el presidente Ariel? Eso creo que fue un momento muy significativo. No, de hecho, cubrí toda la Minga desde que comenzó la concentración en Monterilla, allá en Santander de Quilichao, hasta que llegaron a Bogotá y se devolvieron. Y yo saco como unas 3 o 4 conclusiones. Por un lado, yo creo que hubo un gran proceso de estigmatización hacia la Minga, liderado por el Centro Democrático, por el gobierno nacional. Y la mayoría de periodistas y analistas no sabía qué era la Minga. Solo eran prejuicios, visiones muy generales, y el esfuerzo que hice, el caso mío, fue mostrar cómo era ese proceso organizativo. Lo segundo es que la Minga logró causar un impacto nacional impresionante, el recibimiento que tuvo en Soacha y Bogotá, la marcha pacífica que lideraron los 2 días, tanto el lunes como el miércoles, el día del paro nacional, pues mostraron la articulación y la coherencia que ellos tenían dentro de su discurso y su práctica. Y lo tercero, pues vamos a ver qué pasa el otro año. Vale, gracias. Bueno, ahora sí, vamos de lleno, le cedemos la palabra a Alexander. Él va a presentar principalmente en el informe, pues ustedes saben que hay una serie de indicadores para hacerle seguimiento a la implementación de los acuerdos. El capítulo étnico, haciendo un poco de historia, creo que Joana se sabe la historia, si de pronto nos la quiere contar, cómo fue que se llegó a que se estableciera un capítulo étnico en ese acuerdo que estaban haciendo el gobierno Santos con las FARC. Me gustaría que tú como que fuiste protagonista de ese suceso y de ese hito.
No, pues eso fue gracias, digamos, a muchas voces, muchas articulaciones, muchos acuerdos que estuvieron relacionados con el movimiento. Las y los negros nos reunimos igual que con los indígenas y empezamos a hacer esa exigencia porque sencillamente nosotras no estábamos, ¿cierto? No hacíamos parte del acuerdo reconociendo que todo el conflicto, digamos, bueno, no todo, estoy exagerando, el conflicto en su mayoría en ese momento estaba más recrudecido en el Pacífico colombiano. Entonces fueron días muy agotadores, buscar alianzas por fuera del país, las organizaciones de defensoras de derechos humanos. Bueno, esto fue un proceso largo, duro, que ambos, digamos, el Estado colombiano como la FARC fueran conscientes de que no solamente nos ha afectado el conflicto que en ese momento se estaba hablando, sino que nosotros tenemos toda una historia llena de cargas que no ha permitido un mayor bienestar para nosotras y nosotros como comunidades negras. Entonces, y como pues los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces, todas esas alianzas ayudó, ¿cierto? Generó fuerza, generó encuentros para poder plantear y que se pudiese quedar en el acuerdo de paz ese capítulo étnico. No fue fácil, lo que buscábamos, todo lo que queríamos no se logró, porque necesitábamos que hubiese, digamos, no solamente que quedara el capítulo, pero también que quedara una estructura para poder trabajar lo étnico y realmente no quedó. Logramos, digamos, para nosotros también es histórico que haya quedado, pero en términos prácticos nos hizo falta, así como barrieron y eliminaron todo lo que, en su gran fuerza, lo que era género, porque las mujeres negras como las mujeres campesinas, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, hemos padecido de forma contundente y desgarradora el conflicto y no quedó como lo buscamos, pero digamos, como decimos en el pueblo, el abogado aunque el sombrero. Entonces, toda esa, digamos, toda esa lucha histórica, la lucha de aliados y aliadas ayudó a que pudiésemos tener esa participación, podamos poner elementos que consideramos importantes de la espiritualidad, desde el territorio, el reconocimiento del territorio. Bueno, y ustedes más que nadie saben que el conflicto aún está agudizado, se está agudizando y dónde lo estamos padeciendo. Bueno, es evidente que en el Pacífico. Es como Eh, grosso modo. Gracias, Joana, por ese recuento. El capítulo étnico básicamente son 3 páginas que están en el documento del acuerdo, pero entonces hay una serie de indicadores para hacerle seguimiento. Eso lo viene haciendo el Instituto Kroc, lo viene haciendo también el mismo gobierno nacional. Pero este avance, este informe nosotros quisimos dar una voz también a las personas. Aquí en este informe van a encontrar algunos aportes cualitativos de personas y de líderes étnicos, pero es una voz de ahora, o sea, es una voz 4 años después de la firma y en ese sentido también tiene que valorarse. También se hace un esfuerzo cuantitativo, pero nos alejamos un poco de la metodología que siempre se propone para hacer seguimiento y nos centramos en el PEDES del Pacífico Medio, en las garantías de seguridad y no repetición en los pueblos étnicos en general y también un diagnóstico del punto 4 de solución al problema de las drogas, particularmente de cómo va el PENIS. Entonces, Alexander, te cedemos la palabra. Yo creo que en unos 15 minutos nos vas a contar para que ya escuchar los comentarios y poder ambientar la discusión. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, retomando un poco lo que tú estabas explicando acerca del informe, nosotros desde el equipo Pares Pacífico y con el apoyo del equipo nacional en Bogotá, que ha sido muy importante para nosotros como soporte para la elaboración de este informe, nosotros partimos de una hipótesis general que es la hipótesis de muchos investigadores e investigadoras en Colombia y tiene que ver con que las fallas en la implementación de los PEDER y la, digamos, creciente desfinanciación del programa PENIS son factores que afectan gravemente las garantías de seguridad de los grupos étnico-raciales en Colombia. Entonces,
digamos que esta hipótesis general es un poco lo que orienta el análisis y la investigación que presentamos el día de hoy. Digamos que dentro de los principales hallazgos, así muy generalmente, encontramos unas tendencias muy preocupantes de estancamiento en la implementación de los PDs en la región Pacífico Medio, que es donde nosotros tenemos, digamos, enfocado el ejercicio de investigación. Principalmente digamos, estancamiento se nota en los municipios de la costa pacífica caucana, Guapi, Timbiquí, López de Micay. Buenaventura presenta una situación diferente que más adelante profundizaremos. Eso es una, digamos, tendencia que se identifica muy fuerte. Al mismo tiempo, el tema de la desfinanciación de los PEMIS a nivel nacional, pero también en los territorios étnico-raciales, es decir, en los territorios de resguardos indígenas y de territorios de comunidades negras, territorios colectivos de comunidades negras. Esta desfinanciación, digamos, del programa ha tenido impactos muy negativos también en términos de los cultivos ilícitos y la dinámica que han presentado en los territorios. Y bueno, finalmente el tema de la falta de garantías de seguridad que se ve reflejada, digamos, en una ausencia de respaldo institucional digamos, a la implementación de lo que fueron los compromisos a este respecto. En términos metodológicos, nosotros hicimos un análisis, digamos, de varios datos. Hacemos un análisis de datos agregados de base de datos oficiales, tanto de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, como la Consejería para la Estabilización, el DANE, la ART, pero también trabajamos datos de la Defensoría del Pueblo, algunos datos de UNDOC, algunas ONGs independientes como Somos Defensores, la UNIC, la Comisión Colombiana de Juristas. Entonces estos datos que existen sobre la implementación del capítulo étnico, nosotros hacemos una especie como de, digamos, apañado de todo lo principal y lo que tiene que ver con fundamentalmente la población negra indígena en Colombia. Y además de eso tenemos unas entrevistas en profundidad con líderes y lideresas sociales de los territorios, Buenaventura, López de Micay, Guapi, Timbiquí, con funcionarios de las alcaldías locales, con funcionarios de la ART también tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas. También hicimos un análisis extensivo de una documentación que, digamos, está alrededor de los resultados del proceso de paz, especificando, digamos, el tema de los grupos étnico-raciales. Entonces, el conjunto de estos datos, digamos, fue lo que trabajamos para el análisis y para presentar esta hipótesis, digamos, alrededor de las faltas de garantías de seguridad asociadas a las fallas en la implementación del PED y del PENIS. Bueno, ya entrando un poco más en detalle con lo que tiene que ver con el tema de PEDES en la región Pacífico Medio, como les comentaba, digamos, uno de los principales hallazgos es que la percepción principalmente de los líderes y lideresas de la costa caucana es que hay un estancamiento total de la implementación de los PEDES. Alguno de los entrevistados nos decía aquí sobre todo en la costa caucana no se ha puesto ni una piedra. Entonces esto evidencia pues que hay una desconexión incluso también entre la ART, las alcaldías y las organizaciones sociales. Una de las quejas recurrentes es que la ART está trabajando, digamos, de la mano de las alcaldías, pero estos liderazgos sociales están realmente no son tenidos en cuenta y fueron, digamos, las personas que desde los inicios de la elaboración de los planes de acción y de el diseño de los PATR estuvieron presentes. Entonces esta exclusión es uno de los factores que genera este estancamiento. Además de eso, digamos, hay que tener en cuenta que el tema de la financiación, principalmente aquí en la costa pacífica caucana, pasa por las alcaldías, lo que, digamos, resulta muy complicado porque los fondos con los que cuentan los alcaldes pues, no son suficientes para asumir los costos, digamos, de los proyectos que fueron priorizados por las comunidades. Además de eso, pues hace falta una estructuración de estos proyectos, digamos, que los ponga en la vía o en la lista de espera de financiación de los fondos de LOCAT-PAS. Entonces esto es una desventaja también, digamos, muy preocupante. Digamos, hay un factor estructural de financiación que tiene estancados
la implementación del PDD en estos municipios, y bueno, esa es, digamos, una de las quejas más recurrentes de los líderes y las líderes sociales. En el caso de Buenaventura, nosotros hablamos de una relativa ventaja, digamos, que podría tener el distrito, y eso tiene que ver con que en el caso de Buenaventura, así, digamos, haya una desfinanciación también de los acuerdos de paz por parte del gobierno nacional. El distrito hizo, digamos, una especie de articulación de las propuestas de los PATR con los acuerdos del paro cívico. Entonces, esto, digamos que de alguna manera, pues ha garantizado por lo menos la asignación de recursos para, digamos, estos propósitos. Hay ya asignados recursos, por ejemplo, para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que es una cifra importante, digamos, de recursos, un monto importante de recursos. Buenaventura, digamos, tiene estructurado varios proyectos en la vía de los OCAD Paz. Entonces, bueno, además de eso, recientemente estuvo el comisionado Archila haciendo una especie, digamos, de jornada de impulso institucional. Entonces, Buenaventura básicamente, pues, digamos, es un epicentro aquí en el Pacífico Medio, y eso, pues, digamos, conecta mucho con una problemática fundamental que señalan las organizaciones, y es, digamos, el hecho de que se haya fusionado el PD Alto Patía Norte del Cauca con el de Pacífico Medio. Justamente por esas particularidades, digamos, que tiene el Pacífico colombiano, que, digamos, varios estudios antropológicos, geográficos muestran que, digamos, las dinámicas territoriales y de poblamiento en el Pacífico tienen sus particularidades alrededor del tema de los ríos, del mar, las islas, y la dinámica, por ejemplo, entre Buenaventura, con Guapi, Timbiquí, López, es muy fluida en términos, por ejemplo, de intercambios comerciales, en términos, por ejemplo, de acceso de la población a varios servicios que se encuentran aquí en la ciudad de Buenaventura. Entonces, esto es visto como una muestra más del racismo institucional, porque no fue consultado con las comunidades, y fue una decisión, digamos, fue la única decisión de fusión que se hizo, digamos, entre los PDs. Esto es visto, digámoslo, de alguna manera como una forma de desdén que tiene, digamos, el gobierno con los pueblos indígenas y con la gente negra en el país. Bueno, eso en términos del PD de la subregión Pacífico Medio. Tenemos una situación en Buenaventura. Alexander, a mí me gustaría hacer un par de aportes Vale. a este punto. Dale. Inicialmente decían que las 16 subregiones PDET más o menos eran el 16% de la población. Los PDET se proyectaron antes del censo de población del DANE del 2018. Cuando nosotros verificamos con las proyecciones a 2020, el porcentaje no llega ni al 11% de la población nacional. Se enuncia un etnocidio estadístico, y sobre todo para las poblaciones negras, en las que 1,5 millones de afros prácticamente los borraron de las estadísticas oficiales. El PDET del Pacífico Medio también es el PDET más étnico, valga la redundancia, donde el 88% son afrodescendientes y hay un 7-8% de indígenas. O digámoslo en otros términos, es el PDET que menos blancos mestizos tiene. Esta fusión de la coordinación, de la oficina de coordinación, de fusionarlo con el PDET Alto Patía, que es el más grande y este es el más pequeño, pero el traslado de esa coordinación a la ciudad de Popayán, ¿qué dijeron al respecto, Alexander? Me gustaría que ahondaras más en esto de lo poblacional y también de lo que ha significado y cómo leyeron que se lleven la coordinación que estaba aquí en Buenaventura, con unas excusas, las de siempre, que por costos, que tamaño, que las dificultades, pero que se lleven a una ciudad como Popayán, esta coordinación. ¿Cómo fue leído? Sí, Juan Manuel, mira, yo destaco mucho una anécdota en una de las entrevistas que hicimos con funcionarios de la ART. Una de ellas comentaba con mucha emoción lo que significó la elaboración digamos, el PD en el Pacífico Medio. Fue uno de los PDs que se firmó al final, precisamente debido a esa, digamos, alta participación, digamos, de una diversidad étnica, cultural y racial muy importante, que, digamos, maneja sus propias dinámicas, y esto hizo, digamos, que
que este proceso fuera uno de los más incluyentes en términos digamos, de la diversidad étnica, cultural y racial en el país. Y eso es lo que más destacan las personas entrevistadas. El proceso de participación que se generó, por ejemplo, en la costa pacífica caucana no tiene precedentes, señalan las líderes y los líderes en esta región. Entonces, el hecho que, digamos, se desconozca toda esa, digamos, esos años de trabajo, esos meses de trabajo intensivo, esas reuniones, esos esfuerzos inmensos que hicieron porque el Pacífico Medio se reconociera en sus particularidades. Dentro del propio Pacífico, digamos, sabemos que hay la costa pacífica nariñense, la costa pacífica chocuana, pero el Pacífico Medio, digamos, enfatizó sus particularidades y lograron, digamos, que esto se reconociera. Y pues una decisión de oficina de un solo plumazo parece que borró toda esta historia, como generalmente sucede con la historia de los pueblos negros e indígenas en Colombia. Entonces son decisiones que son muy mal vistas, son decisiones que refuerzan la hipótesis que venimos trabajando de un racismo estructural e institucional. Incluso lo que tú comentas sobre las estadísticas, digamos, el tema del subregistro de la población negra e indígena es muy grave, es un tema muy, muy preocupante. Nosotros hicimos ese análisis de los datos mostrando cómo, según, digamos, la información del DANE, esta población decreció, pero cuando, digamos, se hacen los filtros y se trabaja solo con población rural, vemos que al contrario hubo un crecimiento poblacional demográficamente. Entonces es un tema que el DANE también tiene que revisar. Y también, digamos, encontramos falencias en el tema, por ejemplo, de indicadores sobre acceso de salud de las mujeres negras en el Pacífico. No hay datos sobre el tema, por ejemplo, de prevención, de acceso a métodos de prevención. El mismo DANE reconoce esto y esto tiene que ver también con otras entidades del Estado. Entonces, estas organizaciones ven esto como una muestra más, digámoslo, Juan Manuel, del racismo estructural. Ahora un poco para ir avanzando, no sé si de pronto tengas otro comentario, me gustaría avanzar en el tema de la falta de garantías. Avanza para Vale. el punto 3 y el punto 4. Vale, en el tema pues de la falta de garantías de seguridad, el gobierno, digamos, los acuerdos de paz generaron, digamos, una especie de esperanza en un cambio de enfoque del tema de la seguridad. Se pensaba, digamos, la seguridad desde los acuerdos de paz más desde el punto de vista de la materialización de derechos y la ampliación de derechos de la vida y de la libertad de las personas. Entonces, digamos que ese fue el espíritu en general que atravesaba los acuerdos en términos de seguridad. Y en el caso de los grupos étnicos, esto se quedó puntualizado en el pilar C de las garantías de seguridad. Y esto posteriormente se desarrolló en los planes marcos de implementación entre 2017 y 2018, y quedaron algunos compromisos, digamos, principales derivados de este plan marco de interpretación. El primero, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo y la incorporación de enfoques diferenciales, y tiene que ver con un sistema de prevención y alerta para la reacción rápida con enfoque diferencial. Eso en el caso de la Defensoría del Pueblo. En términos de acceso a justicia, la Fiscalía se comprometió a hacer una priorización de casos, digamos, que afecten a las comunidades étnico-raciales del país. Y esta digamos, priorización lo harían a partir de la Unidad Especial de Investigación. También la Fiscalía se comprometía a la creación de unos mecanismos de recepción diferenciales de denuncias, hacer un informe anual de gestión de los casos priorizados y en general, digamos, priorizar los casos que afectan a las organizaciones. En términos de la UNP, habían unas medidas que tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas propios de protección, las guardias indígenas, campesinas y marronas, y digamos una especie de refuerzo de las medidas de protección individuales y colectivas que están en los sistemas de seguridad propios de los pueblos indígenas. Entonces, estos mecanismos, digamos, o estos pilares, estos compromisos fundamentales, podríamos decir que de alguna manera han avanzado en términos formales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, en el caso del sistema de alertas tempranas, la Defensoría ya, digamos, incorporó una especie, digamos, de instrumento que le permite diferenciar de alguna manera
digamos, cuáles son las principales afectaciones y cómo deben, digamos, hacer el registro de las afectaciones en términos de derechos humanos con los grupos étnicos, pero digamos, este sistema de alertas tempranas, desafortunadamente los datos muestran que, digamos, más o menos 3,8 hechos advertidos por la Defensoría se consumaron. O sea que, digamos, este sistema de alerta tempranas pues no tiene dientes, depende de otras instancias de seguridad que no funcionan como deberían. Y también muchas veces el carácter no vinculante de estas alertas tempranas pues de alguna manera terminan siendo un saludo a la bandera a la hora, digamos, de la prevención de estas poblaciones, ¿no? Y en términos de protección, por ejemplo, los recursos definitivamente vuelven a ser un factor estructural clave que, digamos, afecta negativamente las garantías de seguridad. No hay, digamos, recursos para implementar las medidas colectivas. Solamente se sabe que a 2019 solamente se ejecutó el 0,2%, 0,22% del presupuesto de la UNP en estas medidas de protección colectiva. También, digamos, los líderes se han quejado de un cumplimiento insuficiente, digamos, de los enfoques étnicos cuando se toman las medidas individuales, pues que también son necesarias, que reconocen que son necesarias, pero que también incluso estas medidas individuales han sido muy inestables, han fallado también en los compromisos que han adquirido en ese sentido. Entonces, estas falencias, digamos, estructurales también por parte de las entidades del Estado, pues, digamos, son aspectos claves del no cumplimiento, digamos, de las garantías de seguridad que, pues, se articulan con lo que venimos hablando en el caso de los PDs, digamos, con una falta, digamos, también de avances en esta materia, ¿no? Y, bueno, en términos de lo que es el PENIS, nosotros definitivamente en nuestro análisis hablamos de una agonía del PENIS y de cómo es esta otra oportunidad perdida para, digamos, generar condiciones de bienestar en el campo colombiano. Es una más de las, digámoslo así, de las estrategias que se quedan sin piso y sin capacidad real de incidencia para mejorar las condiciones de vida de la población rural. Este es, digamos, uno de los puntos con mayor dificultad en su implementación y esto se nota claramente en la falta de voluntad política del gobierno. El desfinanciamiento, digamos, es evidente de un presupuesto de 2.1 billones de pesos para su funcionamiento. Solamente se han invertido cerca de 759 mil millones de pesos, lo que es, pues, digamos, ni siquiera el 30%, casi 30% de los recursos. Digamos que en algunos de los hallazgos que tenemos a partir de los datos encontramos que más o menos en los 20 municipios de Colombia con más coca se concentra alrededor del 67,1% de toda el área sembrada, pero estos municipios, en estos municipios la erradicación del programa PENIS solamente operó en el 36,5%, o sea que hay una especie, digamos, de focalización desbalanceada, hablamos nosotros a la hora de implementar el PENIS. Ya en el tema, por ejemplo, de la implementación del PENIS en los territorios étnicos, nosotros, pues, digamos, evidenciamos las mismas tendencias que se ven a nivel nacional, solamente que en el caso de los territorios étnicos se priorizaron probablemente zonas donde el tema de cultivos sí es importante, pero no es, digamos, lo más álgido, o no son las zonas, digamos, donde hay mayor concentración. De todas formas, sí, digamos, vemos esa tendencia digamos, de una reducción en el número de hectáreas cultivadas en los municipios, perdón, en los resguardos y territorios colectivos de comunidades negras en PENIS, de cultivos ilícitos mediante el programa PENIS, pero esto digamos, tiene un comportamiento muy errático y diferenciado. En el caso de las comunidades indígenas, en el primer año se nota realmente una disminución importante en la mayoría de resguardos, pero ya para el año 2019 y ahora, digamos, a 2020, ya claramente con la total desfinanciación y la imposibilidad de vincular nuevas familias, pues estos cultivos han tendido a crecer. Y en el caso de las comunidades negras, nosotros partimos de la hipótesis del racismo estructural y que estos territorios, digamos, pues históricamente también han sido afectados por este problema de la coca,
y en muchos de los territorios de comunidades negras la falta de financiación también fue un elemento estructural para que el programa PENIS, digamos, no tuviera el impacto deseado, aunque evidentemente se nota sí una disminución. Y bueno, también es un hallazgo que tuvimos tanto para las comunidades negras como para comunidades indígenas, pero especialmente comunidades negras, el tema de los grupos armados y la presión de los grupos armados y los atentados y las violaciones de derechos humanos contra los líderes de restitución es un factor también muy importante que frenó en muchos casos la implementación del programa. Por ejemplo, en algunos resguardos indígenas, las disidencias de las FARC incluso querían captar rentas de este programa, diciéndole a las personas o a las comunidades que se acogieran al programa y cobrar una especie de extorsión de más o menos el 10 o el 20% de estos ingresos para dejar operar supuestamente el programa. Entonces son situaciones, digamos, de falta de garantía de seguridad que forman un círculo vicioso, y que de alguna manera nos preocupan desde la Fundación Pares Pacífico, porque estos son tendencias, digamos, que muestran una repetición de los ciclos de violencia, marginalidad, abandono estatal, economías ilícitas y pobreza. Entonces, el llamado de atención es a la ciudadanía, a los tomadores de decisión, a que por favor, digamos, le demos un ojo a la región Pacífico Medio, le demos un ojo a los territorios indígenas y afrocolombianos, pongámosle más atención al tema de los acuerdos de paz y ojalá, digamos, que estas tendencias se logren revertir. Entonces, eso en términos, digamos, generales es lo que contiene el informe y, bueno, la invitación es a que lo lean, la lean y aquí estamos, digamos, dispuestos a responder. Gracias, Alexander. Bueno, hemos tenido una audiencia muy buena, sosteniendo más de 70 personas conectadas solo en el live de Pares. Ariel, me gustaría que de pronto nos conversaras tú también que hiciste la visita en el Cauca, para que te centraras principalmente en las garantías de seguridad, en el desmantelamiento de estas organizaciones criminales y que enlaces también el tema de la guerra contra las drogas y este fracaso adrede del PENIS que lo pusieron a agonizar, Adriel. Mire, a ver, bueno, otra vez buenos días a todos y todas. Sobre el tema, el proceso de paz de La Habana y el diseño que se hizo de ese proceso de paz estaba hecho para que Colombia no repitiera olas de violencia constantes. Yo siempre coloco el mismo 2 o 3 ejemplos clásicos. En la época de los 1850 hacia arriba, varias de las guerras civiles que tuvo Colombia fue producto del tema de tierra y de la ley de manos caídas de la Iglesia Católica. En ese momento no había ni comunismo, ni FARC, ni nada, pero la explicación fue el tema de la tierra. El siglo XIX lo terminamos en guerra civil y el siglo XX lo comenzamos en guerra civil con la guerra de los 1000 días. Y luego en 1911 asesinan a Rafael Uribe, el magnicidio y no dejar competir políticamente. Eso nada tenía que ver con lo que después pasó con Gaitán, Bernardo Jaramillo, ni nada, pero pasó. Entonces, Colombia tiene una serie de causas estructurales que explican la violencia y son 3: acceso y uso de tierra, participación política y democracia social y economías ilegales. Por eso el Acuerdo de La Habana, los primeros puntos, están hechos para eso. Para que Colombia no, pues era desmovilicemos a las FARC, pero no volvamos a caer en una nueva ola de violencia. El primer punto es el de reforma rural integral, luego el de participación política y luego está el de economías ilegales. Entonces, si hoy uno se pregunta, después de 4 años del acuerdo de paz, el gobierno nacional implementó los acuerdos para mitigar las causas estructurales de la violencia en Colombia en los últimos 200 años? La respuesta es que no. No hay reforma rural integral, no hay plan nacional de vías terciarias, no hay plan nacional de educación rural, hay un fondo de tierras chiquito que nadie sabe ni cómo funciona, no hay el famoso catastro multipropósito hasta ahora arrancó, es decir, no hay nada de reforma rural. En el tema de participación política, creo que ustedes han sido testigos. 2 reformas políticas se han hundido. La clase política colombiana dice que como es castrochavista no lo apoya, pero pues la verdad es que le tienen miedo. Colombia es una democracia que no tiene un tribunal electoral, por ejemplo,
el órgano electoral básico, el Consejo Nacional Electoral, lo eligen los partidos políticos, entonces los partidos políticos eligen a los amigos para que lo supervisen, entonces no va a pasar nada. Y en el tema de economías ilegales se arrancó bien con el PENIS y eso se dejó morir. Punto. Entonces, la conclusión es que si el gobierno nacional no implementó las estrategias para mitigar las causas estructurales, pues por eso Colombia está en una nueva ola de violencia. Nueva ola de violencia que tal vez ya no sea política, es una ola de violencia criminal y ola de violencia que la parió el suroccidente colombiano. Allá se incubó, se está incubando y eso es lo que se va a ver en el país en los próximos 10 años. Es decir, que nos toca esperar 10, 12 años a ver qué nos inventamos para esas zonas. Ahora que el gobierno medio se dio cuenta del problema, porque el gobierno Duque, digamos, analiza todo con un sesgo ideológico, entonces tienen al señor Archila corriendo como loquito de un lado para otro, como un conejito saltando de un lado para otro, diciendo que sí están haciendo los PDEs, entonces inaugura un puente allí, inaugura unas 2 metros de vías aquí, hace una cosita así, ya ante el desespero, y ya hay zonas como en el Pacífico, usted puede implementar en Nariño el PDEFS y todo el PENIS, ya eso no va a dar resultados. Pues hay que hacerlo, pero eso ya no va a parar la ola de violencia. O sea, en esas zonas ya se incubó una nueva ola de violencia. Entonces, eso era lo primero que yo quería decir. Lo segundo es, ok, ¿qué características tendría esa ola de violencia y por qué estamos así? Y ahí la respuesta es triple. Esto lo he conversado muchas veces con Juan Manuel. Lo primero es que gran parte del problema que nosotros tenemos ahorita es que hay una explosión de economías ilegales. Ayer en la mañana revisé el precio del oro, está en $1.800. Hace un año estaba en $1.200. Esto va a ser una tragedia ambiental en todo el Pacífico colombiano. Incluso es posible que los cultivos de coca se reduzcan, porque mucha gente va a dejar de sembrar coca para ir a la minería. Y ya que estuve otra vez recorriendo el Pacífico, vi otra vez los barequeros, comencé a ver otra vez barequeros al lado de los ríos. Entonces ya está comenzando el fenómeno. Y eso van a llenar de mercurio, van a hacer de todo. Y el precio de la droga también está muy bueno. Entonces tenemos una situación, por eso yo ayer en la columna mía del Espectador decía que esto era la tormenta perfecta. Tenemos un gobierno que no implementó nada. Tenemos una explosión de economías ilegales. Y adicionalmente a eso tenemos una situación que los académicos llaman empates técnicos. Y es que los grupos criminales están todos iguales de débiles o iguales de fuertes y nadie gana nada. Mire el caso del Pacífico nariñense. Son las mismas 11 estructuras dándose entre ellos, que los contadores, que las divisiones del Oliver Sinisterra, que Matamba, que los del ELN. Es eso. Usted ve la región del sur del Cauca, lo que es Argelia, es exactamente igual, entonces que el Carlos Patiño, que el ELN, los otros dos grupos, y así van. Entonces, todo indica que ese empate técnico va a durar por lo menos un año más. Significa que el otro año va a haber muchas masacres. Y lo tercero es que pues no hay política de seguridad. Entonces tenemos una situación muy compleja para el próximo año. O sea, 2021 va a ser un año muy complejo. Y lo tercero, claro, la pregunta es sobre el tema étnico y digamos esa violencia concentrada sobre población negra y población indígena. Y yo creo que ahí se mezclan también tres cosas. Por un lado, lo que Juan Manuel, como comenzó el foro, un racismo estructural. Racismo estructural que imposibilita ver al Estado Nacional cualquier nivel de articulación con esas organizaciones. El Estado Nacional cree que la Guardia Indígena son guerrilleros, no salen de ahí gran parte. No les gusta las guardias cimarronas. El Estado Nacional cree que todas las regiones son corruptas, entonces no envían recursos. Entonces hay una serie de prejuicios de ese racismo estructural que imposibilitan que estas regiones tengan desarrollo. Luego lo segundo
es que yo creo que hay un castigo del gobierno nacional a todas esas zonas que votaron por el sí al acuerdo de paz. Y creo que no están privilegiando muchas de esas zonas. Se nota incluso, si ustedes ven Archila, a dónde viaja, cuenten los viajes que hace Archila por zonas y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Le importa más Antioquia, incluso le importa más el Catatumbo, donde ha ido varias veces, pero no le importa el resto de zonas. Entonces yo creo que el gobierno escogió una cosa compleja que ahora se le está saliendo de las manos. Y lo tercero, pues que hay niveles de corrupción muy grandes del Estado en esas regiones con el tema de minería, de coca, y entonces el Estado no hace nada. Entonces esas tres cosas se mezclan para que esos territorios estén en este momento incubando una nueva ola de violencia. Ahí la pregunta entonces es qué hacer. Digamos, si es cierto que no se implementó el acuerdo de paz y no acabamos las causas estructurales, tenemos una explosión de economías ilegales y una serie de grupos armados disputándose entre ellos. Y además de eso tenemos este racismo estructural. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo ahí doy dos respuestas. La primera respuesta es que no hay soluciones milagrosas. Ya ese momento se nos acabó. Yo siempre coloco también un ejemplo. Yo comencé mis trabajos de investigación en el Pacífico colombiano. Y en el Putumayo. Entonces unos amigos míos del Putumayo, año 2017, parte de 2018 y hasta inicios de 2019, me llamaban y me decían, Ariel, estamos aguantando hambre porque no hay quien nos compre la coca, la coquita. ¿Por qué? Porque los narcos, los intermediarios, no entraban hacia los lados de Piñuña Negro y Piñuña Blanco, porque antes eso era de las FARC y los narcos tenían miedo que los secuestraran. Y durante 18 o 20 meses no llegó los narcos, pero tampoco llegó el Estado. Y hoy el Bajo Putumayo es casi una guerra civil entre ese grupo Mafia Sinaloa y el Frente Carolina Ramírez. Entonces el Estado sí perdió una gran oportunidad en eso que nosotros llamamos ventanas de oportunidad. Igual pasó en el norte del Cauca. Yo, ahora que estuve, la gente le decía a uno, no, aquí hubo paz como año y medio, casi 2 años, y después esto se fue para el carajo. Entonces, el Estado perdió una ventana de oportunidad y así ya comencemos a implementar PENIS, PEDES y hacer de todo, ya eso no va, o sea, eso va a ayudar, pero eso ya no es la solución, era la solución. Entonces, tenemos que cumplirle las comunidades los PEDES, tenemos que cumplir los PENIS, pero sabiendo que eso no es la fórmula milagrosa. Ese no es como el pelito de la Biblia para curar el COVID, que salió ese famoso meme pues en WhatsApp. Eso no va a ser eso. Y lo segundo, entonces ahí nos toca esperar unos años a ver qué es esta nueva ola de violencia. Pero lo segundo, que esto es también muy importante, y es que como no hay soluciones milagrosas, tampoco hay mucha plata, no hay voluntad y el gobierno Duque está terminando, lo único que nosotros podemos hacer para garantizar que esto más o menos sea estable es que el gobierno nacional se articule con las alcaldías y gobernaciones para que eso quede más o menos priorizado los próximos 2 o 3 años y que esas alcaldías y gobernaciones se articulen con las comunidades, consejos comunitarios, resguardos indígenas o las zonas de reserva campesina para que se implemente. Porque el miedo que yo tengo es que como es un año preelectoral el 2021, eso va a importar muy poco. Como no está estabilizado institucionalmente, todo va a depender del próximo gobierno y el próximo gobierno no va a tener como prioridad eso porque tenemos una crisis económica en el medio y eso se nos va a desvanecer. Entonces, nosotros ya sabemos que necesitamos implementarlo. Necesitamos encontrar una fórmula institucional que sea articularlos con los alcaldes y gobernadores, articularlos con las comunidades y mantenerlo como una especie de garantía institucional para el próximo gobierno, porque seguramente el próximo año va a ser un año complejo, caótico, violento contra los líderes y lideresas sociales. Van a matar mucha gente por este tema de la minería. Yo particularmente estoy muy preocupado por los líderes y lideresas en las zonas del Pacífico colombiano, la mayoría población negra. Ahí creo que va a pasar mucho de esto. Y entonces
esa vaina tan violenta se nos va a llevar todo el año 2021, no vamos a hacer nada en La Paz, y llegamos al próximo gobierno y el próximo gobierno no va a tener esto como prioridad y se nos pasó la oportunidad. Entonces sí hay que blindar esto institucionalmente para que esto garanticemos una implementación. Pero para cerrar, Juan Manuel, lo del Pacífico colombiano es una ola de violencia que se incubó. Es lo que yo veo en esa entrevista que hice con las disidencias, en el recorrido que he hecho. Yo no veo que eso hayan soluciones claras o soluciones milagrosas en el corto plazo. Gracias, Ariel. Pues bueno, nos pinta un panorama complejo, difícil, perdimos una oportunidad, pero bueno, aquí estamos hablando de temas étnicos. Joana ha estado muy juiciosa y paciente escuchándonos. Quisiera saber, Joana, ¿qué lectura hiciste del informe? Pero también más allá, tú como mujer afro, caucana, que ahora radicada en Cali, ¿cuáles son las perspectivas también que se tienen hacia este tema de la implementación de los acuerdos, y si estamos perdiendo una oportunidad, como decía Ariel, para lograr el buen vivir, el vivir sabroso? Vale, buenas. Mira, bueno, primero la lectura sobre el informe. Me parece que el informe está muy bien estructurado, se ha realizado una muy buena investigación. La gente, es la sensación que tiene la gente, es la mirada que tiene la gente con los PD, con todo el, ni siquiera me voy a quedar en los PD, voy a ir a todo el sistema integral de justicia, a todo lo que fue el acuerdo de paz. La gente se ha ido desolando, ha ido perdiendo esperanza, porque en algún momento nosotras lo celebramos, ¿sí? La firma de los acuerdos como un momento importante, histórico, no solamente para Colombia, sino para el mundo, y cómo esto iba a ayudar a que en nuestro territorio llegase al menos un proceso de reconciliación, un proceso de búsqueda para la construcción de esa paz estable y duradera que siempre hemos querido. Una de las cosas preocupantes es cómo, y yo que soy guapireña lo puedo decir con certeza, y es cómo se desarticula todo lo que es la subregión pacífica, ¿cierto? Que es bastante preocupante para ponerla con el centro y llevarla esta coordinación a Popayán. Popayán es la capital del Cauca, y como capital del Cauca, nosotros como caucanos, Pacífico Caucano, no hemos visto, digamos, el gran impacto de esta ciudad capital frente al desarrollo de nosotras y nosotros. Entonces, al mirar que se hace esa articulación, que se une el Patía, se une esta subregión Pacífico, eso lo genera, digamos, una gran angustia, porque además hay unos temas que son muy complejos e importantes de trabajar, y es el tema de la violencia de género, ¿cierto? Es los embarazos en adolescentes, la misma construcción de vías y de construcción de construcciones para bueno, para adecuar con situaciones el mismo desarrollo económico. Bueno, vamos viendo una cantidad de cosas que en el Pacífico siempre hemos solicitado y que nunca ha estado. Y aún más queda preocupante que el desarrollo o la implementación de estos PD y todo esto quede en manos, como muy bien lo decía uno de los entrevistadores, en manos de los alcaldes, cuando los alcaldes, digamos, por ser una municipios de cierta categoría, no van a tener cómo, ¿cierto? Entonces, como muy bien se dice, pasa a ser, digamos, algo que era esperanzador, que llenaba ilusión, llega a pasar a ser un mal sueño, ¿cierto? Y totalmente desolador. Entonces, vamos allí en esa situación muy compleja, y por supuesto, ¿para qué decir? Para nadie, ni siquiera pues para el mundo, no es un secreto cómo este gobierno le ha dado la espalda a los acuerdos de paz, ¿sí? Cómo este gobierno, por su mirada, por la postura frente a que no fue uno de su línea política que generó el acuerdo de paz y por lo tanto no está bien y todo lo que significa, ¿cierto? Entonces,
este gobierno, por supuesto, no quiso, no va a querer y no le interesó generar el desarrollo de los acuerdos, ¿cierto? Y como muy bien lo dice Ariel, y estamos muy de acuerdo, perdimos una gran oportunidad. Nosotros, digamos, subimos un año, año y medio, casi 2 años, y el país lo sintió, el país lo vivió. Yo no sé por qué algunas veces nos desentendemos. Vimos que disminuyó significativamente las muertes violentas. Vimos que los ataques, que las bombas, que los asesinatos a policía, al ejército, que le interesa mucho, digamos, a la extrema derecha, a los que nos interesa la comunidad, vimos que ambas poblaciones, porque todos y todas somos parte de la comunidad, policía, el ejército, como los líderes, lideresas, campesinos, somos parte de este mismo país que es Colombia, ¿cierto? Entonces logramos ver cómo se disminuyó significativamente, cómo las personas podían volver a sus casas, cómo las personas podían estar tranquilas, cómo podían hacer sus ritos, cómo podían velar a sus muertos, cómo podían volver a cultivar, porque para nadie es un secreto. Después de cierta hora, las personas que viven de la pesca ya no podían salir a buscar sus productos al mar. Las personas que trabajan la agricultura ya no podían salir, que viven de la casa ya no podían salir en su territorio. Entonces el conflicto armado no solo genera miseria, genera aún más pobreza, pero también genera la miseria, genera la angustia, genera el rompimiento con todo eso tan importante para nosotras y nosotros, que es lo espiritual, y poder, digamos, tener esa conexión tan profunda con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, y cómo también estos actores llegan a generar unos impactos tan negativos que coartan la libertad de las personas. Entonces, perdió el país, perdió el mundo, ¿sí? Perdimos todas, todos y todas esa gran oportunidad de construir algo que hace más de 500 años queríamos construir, ¿sí? Y que por supuesto, que con la invasión, con la invasión a América, con el colonialismo, con todas esas estructuras de poder no logramos hacerlo. Y llegaba el momento, no vamos a decir que se iba a reconstruir todo lo que no se ha podido hacer, porque el sistema, el acuerdo de paz no plantea algo fuerte contra el racismo, y eso está claro, pero íbamos a poder construir, intentar llegar a acuerdos básicos para tratar de equiparar, de igualar o de acercarse un poco a estos procesos de desigualdad que hay, de racismo estructural, frente a cómo vemos, digamos, cómo son los desarrollos, cómo es la inversión de los recursos, la voluntad y las ganas políticas que tiene para con el Pacífico frente con cualquier otra región que no habite tanta gente negra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, logramos ver que el acuerdo no solucionaba todo, pero sí los daba unos caminos, ¿sí? Sí los permitía llegar y poder visibilizar. Tanto fue que por eso yo creo que también aumenta todo esto del conflicto, y es porque logró ver el nivel de corrupción que hay en este país, ¿sí? Logró ver, ya no es que están matando acá, están matando allá, no, logró ver que aquí se roban la plata de la gente, que aquí se nos roban el impuesto de una forma descarada y cínica, ¿sí? Eso se logró ver. Por todo esto, entonces era necesario volver al conflicto. Creo que hay unos intereses importantes que no puedo decir de quiénes son, no voy a entrar en ese tema, pero que todas y todos logramos ver, ¿cierto? Que esta nube, este maremoto, lo que hace es generar unos beneficios para unos sectores, y para los que hemos estado siempre en la subalternidad, en estos lugares de exclusión, lo sigue colocando en el mismo lugar, y es en el mismo lugar de pobreza y exclusión, ¿cierto? Entonces logramos identificar eso. Entonces, por supuesto, que, digamos, esperanzador, porque a mí también me gusta ver las esperanzas. Uno, y es que el mundo logró ver que en Colombia está pasando algo, que en Colombia, el único país posible que uno dice, Dios mío, ¿a quién se le ocurre? Pero está bien, el único país del mundo que logró tener un acuerdo de paz tan importante de un conflicto más de 50 años, que lo patea. Es el único, de ahí para allá. Entonces, la gente, yo sé que la gente a nosotros, qué vergüenza, los mira, no con el respeto que podríamos
estar generando si hubiésemos aportado significativamente a la construcción, sino que los miran como esta gente si no pasa nada, ¿cierto? Y ahí cabemos todas, ¿cierto? Lo que se logró ver, digamos, dentro de todo esto, y es que hay que hacer un trabajo profundo por el tema de la corrupción, ¿sí? De cómo se nos roban los recursos y qué está sucediendo frente a ello. De cómo además se evidencia, ¿cierto? Que esto favorece una estructura y que vuelve más rico a unos y empobrece más a otros. Y Johanna, uh-huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de coincidir en el 2018 en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. En estos momentos en los territorios como Guapi, se puede decir que hay un alcalde alternativo, en Timbiquí hay una mujer, aquí ganó un proceso de Vidal, pero en las zonas rurales los hechos victimizantes están a la orden del día, desplazamientos, confinamientos, el reclutamiento es un tema espantoso en estos momentos que está muy por debajo, pero digamos ciudades como Cali se preparó, se puede decir, una institucionalidad para la paz, pero que muchos territorios no lo han podido lograr. Incluso aquí en Buenaventura, apenas la próxima semana, el 10 de diciembre, van a lanzar lo que se llama la Oficina de Paz y Reconciliación. Le pusieron el mismo nombre que nosotros, pero es como esa institucionalidad para la paz. Cali tuvo esa posibilidad, pero esos territorios de pronto no lo han tenido. ¿Tú qué evaluación haces de todas las instituciones, de todos los programas y estos programas de impulso para la paz que parece que están llegando cuando también es un tema en lo discursivo ya se está agotando? O sea, la paz no es un tema taquillero, se puede decir. Sí, la paz no es un tema taquillero, eso es muy cierto. Fíjate que, digamos, Guapi, Timbiquí tienen una alcaldesa, un alcalde alternativo, pero creo que le hace falta más, ¿oíste? Le falta mucho más que tener un alcalde o una alcaldesa, ¿sí? Porque ahí se necesita, digamos, las voluntades del gobierno nacional, porque estos municipios son muy pobres, ¿sí? Lo que pueden invertir es muy poco. Entonces, tener estas dos figuras, estas tres, lo que sea esta figura, no resuelve el problema estructural, si no hay una comunicación entre gobernación y gobierno nacional. Y para muchas personas, muchos mandatarios del gobierno nacional está sordo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, lo que puedan hacer, digamos, afuera de querer y tener voluntad, se ve muy poco. ¿Qué vemos, digamos, en la institucionalidad? Tú sabes que hubo cambio de gobierno y estos cambios de gobierno generan una desarticulación, generan todo un proceso muy complejo porque se considera que quien está en tal gobierno es porque le pertenece a y no ven las habilidades y las cualidades de las personas o cuáles han sido sus funciones. Entonces todo eso, digamos, y además incluyamos este año de pandemia, ¿sí? Entonces, algo que no estaba en la agenda de nadie, no hacía parte de, y esto realmente complejizó todo. Y por supuesto, la paz como construcción social sí es importante para nosotros y nosotros los ciudadanos. Lo que no es taquillero es para las y las instituciones, los funcionarios y funcionarios mandatarios, porque consideran que si hay paz, pues baja la voluntad o el interés internacional por llegar a hacer proyectos de inversión, por algunas cosas que hay allí. Entonces ese es un tema que mueve muchas cosas, hay un mundo de situaciones que es muy complejo, pero yo sí recomendaría a los mandatarios y mandatarias que hay, es que no hay nada mejor, ¿cierto?, que tratar de que en su municipio se pueda generar otro tipo de desarrollo cuando se implementa o se crea procesos que puedan generar reconciliación y bienestar, ¿sí? Entonces, si los alcaldes y alcaldesas de porque Cali, recuerdan que en Cali hace poco hubo una masacre de unos jóvenes negros, recuerden que en Cali esta ciudad está prácticamente estructurada en tres, ¿cierto? Que es la Cali de la gente que tiene su plata y los demás los jodemos, ¿sí? Entonces tenemos la Cali del distrito Agua Blanca,
que es una Cali totalmente racializada, una Cali que en la administración ni nadie mira, o si la mira para problemas existenciales, pero no para construir con ellas y ellos, que es uno de los temas que se está cuestionando a los alcaldes hoy, a los mandatarios, y que ustedes lo presentan en el informe, porque los alcaldes y alcaldesas no se han querido reunir con las comunidades, no ha interesado, y uno de los hallazgos que también ustedes encuentran es cómo el gobierno nacional llegó a implementar proyectos al territorio sin reunirse con la gente y decir que era lo que quería, ¿sí? Entonces eso está pasando, porque la paz no es algo que a mí se me ocurre en mi cabeza, es algo que construimos de forma colectiva y eso no se está trabajando. Y como hubo cambio de gobierno, digamos, venía una dinámica, unos trabajos, pero ahorita mismo todo eso se está, o sea, digamos, desde mi forma de ver, se está perdiendo porque no es interés nacional. Y porque como lo nacional no le quieren meter plata, no hay recursos para ello, pues los locales dicen, pues este poquito de plata que tengo para esta cosa no lo voy a meter para esta. Porque además no hace parte de metas ni nada de interés que pueda generar condiciones pues, de meta, de plan de desarrollo y toda la cosa. Joana, no sé si Jairo quiera decirle algo, pero quisiera que también en tu experticia, en todos los temas en los que tú constantemente te metes como defensora de derechos humanos, ¿qué evaluación haces en esta época de paz? Es decir, en la negociación y ahora 4 años de la firma del acuerdo, de las organizaciones, principalmente las afro, pero ya hablamos sobre la minga y los indígenas, pero ¿qué evaluación haces si, aunque hemos perdido una oportunidad aparentemente, si las organizaciones afro no perdieron esa oportunidad y fortalecieron su proceso? Yo, pues desde mi posición, yo veo fortalecida la organización afro, pero no sé tú cómo lo evalúes teniendo, digamos, como un hito el paro cívico, también ahora la Minga, que además fue afro, pero en este año que en la agenda internacional el tema del racismo estuvo tan presente, parece que en Colombia no tuvo el impacto que se esperaba, ¿no? Con esos asesinatos en Puerto Tejada. Tenemos el caso que estamos acompañando, Joana, de una joven afro asesinada a manos de la policía hace 3 meses en Palmira, una joven afro lideresa, pero parece que ese fue un tema que o sea, yo veo la organización fortalecida, pero no logré ver que eso se concretara en que el tema del racismo fuera tema de discusión este año en Colombia. Sí, sí, el tema del racismo, y lo voy a plantear con varios elementos. Uno, ustedes hablaban hace un ratico de las cifras del DANE. Yo quiero ponerlo en lo siguiente. Hay un tema tan complejo que el racismo es tan fuerte que la gente negra no se quiere reconocer como negra, ¿sí? Es un tema muy complejo. Y cuando no hay un proceso de reconocimiento, un proceso identitario, es muy difícil lo que sigue, ¿sí? Entonces se buscan la excusa, pues es que ya la mataron por algo, por otra cosa. Y sí, el movimiento, digamos, ha venido generando una fortaleza, pero no podemos desconocer que esta estructura colombiana es extremadamente racista. Es muy fuerte pararse todos los días y pelear contra ella. Es muy fuerte porque todos los días te cierran las puertas. Es muy fuerte, es radical aquí. Y a ti te dicen, y cuando tú te planteas y dices, está pasando eso, la gente te va a decir, pero es que vos estás exagerando. Pero si eso es acomplejada, pero si tal cosa, y te van diciendo una cantidad de cosas que te sacan de la discusión. Y además, si tú haces las exigencias, te bloquean más las puertas, ¿sí? Entonces, eso que pasó en el mundo, digamos, especialmente en Estados Unidos, que también pasó en Brasil, que pasó en algunos lugares, en Colombia eso no se vio reflejado y con muertos encima, ¿sí? ¿Y es por qué? Y es por todo ese racismo que hay. Si no es lo mismo que en Colombia salga la minga indígena, hace la pela a decir, ¿sí?, que está pasando algo con los indígenas y que mucha gente los acompañe de diferentes organizaciones y colores de piel, que salga los consejos comunitarios, organizaciones de base, el movimiento negro a decir, mira, está pasando esto. La gente no nos escucha, no le interesa porque eso es parte del racismo, ¿sí? No solamente nos enfrentamos a la situación compleja que nos toca asumir como personas negras, sino también a cómo se crean ese relacionamiento con los otros. Entonces la cosa es extremadamente. Entonces
digamos, lo podemos fortalecer, y una de las cosas que lo fortalecemos es la lucha por el territorio, ¿sí? Allí vamos ganando, pero las situaciones que más afectan, porque ese es más lo rural, pero lo que más afecta al urbano, que es el racismo cotidiano, el racismo social, político, económico, la gente y además por la misma situación de miseria, la misma situación de pobreza, ¿cierto? La gente se mete más en sí misma y trata de resolver su día a día. ¿Sí? Entonces, esa situación por eso también se da la discusión, porque la gente en Cali vota no vota por tal cosa, y es que el día a día, lo que no dice, bueno, la situación de mediocampo, el hambre, no es algo que permita, y esa es una lógica de poder, ¿no? Es una lógica de poder. No permite que la gente pueda sentarse un día en un momento de recreación a pensar qué hacer para mañana, sino que le toca todos los días salir a resolver, dormir, resolver, y eso es una forma, es una mecánica que no permite poder construir algo que los pueda poner en otro escenario. Vale, pues bueno, seguimos manteniendo una audiencia muy importante, Johanna, más de 70, 80 personas, hasta 100 hemos llegado. Le pediría a Laura que cuelgue el enlace en el que pueden descargar el público y los interesados el informe. Pues hemos estado aquí haciendo muchas reflexiones, Johanna, pero ¿cuál es la agenda que sigue para la paz desde los pueblos étnicos, desde tu mirada? ¿Cuál es la agenda reivindicativa y qué camino seguir partiendo de un panorama que no luce para nada alentador, pero para que tampoco quede en el ambiente como que no hay salida? ¿Qué agenda hay que movilizar, Johanna, desde los pueblos étnicos que le apuesten a posicionar y a construir la paz y que no se pierda del foco el enfoque territorial? No, mira, la agenda ni siquiera, la agenda ya la hemos puesto, y va en varios sentidos. Una es la lucha antirracista, ¿sí? Porque este sistema racista que excluye, que no permite ser, es una cosa muy compleja. Y sigue la lucha por el territorio, digamos. Y es esos dos puntos que son transversales, estratégicos, siguen estando en nuestra cotidianidad, en nuestra misión y visión política para lo que sigue. Si no logramos, digamos, que esa redistribución en todo el ejercicio de el territorio, el respeto, el reconocimiento, el buen vivir, el vivir sabroso, todo eso si no se genera va a ser muy complejo, igual que en lo urbano. Entonces, digamos, los dos temas fundamentales están allí. Está el territorio y toda esa complejidad del racismo. Entonces, ahí está nuestros dos puntos, que va a recoger muchas cosas más, ¿sí? Pero lo vamos a ubicar en esos dos que son estratégicos. Alexander, para ir cerrando, ya son las 11:20, quería preguntarte ya como desde la experiencia también, que completas acá en Buenaventura y que te toque hacer este tipo de informes, ¿qué perspectiva, qué cambios has notado ahora que viniste como a poner en juego todos estos estudios y toda tu experiencia con los asuntos étnicos, que en algún momento fue más hacia el lado indígena? ¿Cómo es este balance de este año y de participar de estos informes? Sí, Juan Manuel, pues yo retomo lo que plantea la compañera Giovanna. Realmente el tema del racismo es un tema transversal a las sociedades latinoamericanas. Realmente ha sido la oportunidad, digamos, de profundizar más en estos mecanismos sociales mediante los cuales el racismo se reproduce, es, digamos, ahondar más en la historia de cómo estos territorios se han conformado, digamos, de alguna manera entender, digamos, el fenómeno de la racialización de las poblaciones en toda su complejidad, entender, digamos, que eh, el fenómeno de la trata negrera, el fenómeno de la esclavización,
dejó huellas muy profundas y la sociedad colombiana tiene que hablar de eso, la sociedad tiene que comenzar a mirar de frente el racismo contra la población negra. A mí, digamos, me llama mucho la atención la capacidad, sobre todo de las poblaciones rurales, para resistir. Digamos que en la ruralidad, las poblaciones negras han logrado, digamos, un desarrollo de una economía campesina muy próspera alrededor de cultivos de pan coger, de la pesca y del aprovechamiento de los recursos naturales y forestales. Entonces, digamos, ese es un activo muy importante que tiene la región Pacífico y es una economía campesina negra que tiene muy buenas posibilidades de pronto de integración con mercados desde una óptica, digamos, de desarrollo rural incluyente. Al mismo tiempo, digamos, se ha quedado en evidencia lo que tú comentabas de las organizaciones sociales, digamos, en el terreno de las comunidades indígenas uno logra identificar una ventaja en la institucionalidad que ellos han venido creando. Es una institucionalidad de larga data. Incluso los indígenas han tenido una forma de relacionamiento con el poder central desde épocas coloniales, cuando lograron que los resguardos fueran titulados. Pero la población negra llegó a este continente sin dinero, sin herramientas, sin ropa, arrancados de territorios que ya en África eran muy diversos, que tenían relaciones interétnicas, que habían todo un universo, una cosmovisión, y fueron traídos a una tierra que no conocían, fueron traídos, digamos, en unas condiciones perversas, y eso tiene incidencia hasta nuestros días. Y es que realmente, si nos ponemos a ver, fue apenas en el siglo XIX que la esclavitud se declaró ilegal. Entonces, los efectos de estos, digamos, de esta trata, de este proceso de esclavización, son evidentes en la larga duración en los territorios étnicos del Pacífico, pero yo destaco, digamos, esa capacidad de la gente negra, digamos, de reinventar su territorialidad, de crear nuevas formas de resistencia. Realmente el paro cívico que ocurrió en Buenaventura en el 2017, a excepción de los movimientos feministas, no habían movilizaciones importantes ni a nivel nacional ni internacional. Entonces hay una, digamos, una capacidad importante de las organizaciones comunitarias negras, sobre todo en la ruralidad, pero también aquí en Buenaventura, en el casco urbano, que expresan, digamos, un pueblo que está reclamando dignidad, un pueblo que, digamos, denuncia cada vez más y con más contundencia el racismo, como un proceso, digamos, que se viene dando y que es muy importante gracias al paro cívico y a lo que se ha logrado. Y destacar finalmente que la minga indígena, la minga que acabó de suceder y que fue hasta Bogotá, pues fue una minga de ampliación. Ahí se incluyeron también los sectores negros, los sectores campesinos, sectores urbanos, estudiantes, mujeres. Y digamos que esa estrategia de unidad entre los pueblos es digamos, la única garantía de pronto para lograr importantes transformaciones. Y me parece que en este contexto de seguridad tan complicado que, digamos, la Fundación Paz y Reconciliación a través de sus análisis viene poniendo en evidencia, es muy importante fortalecer las estrategias propias de seguridad como las guardias. En el caso, por ejemplo, del Cauca, la Guardia Indígena siempre, digamos, se ha destacado por negociar con estos actores armados. En este momento es mucho más difícil, pero, digamos, tienen esa capacidad y esa capacidad tiene que hacerse extensiva a todas las zonas rurales de Colombia. Entonces, la invitación es a eso, a que, digamos, la unidad sea, digamos, el norte, la unidad entre los pueblos étnicos y racializados, siga siendo, digamos, el elemento que articule la defensa territorial, como señala la compañera Joana. Gracias, Juan Manuel. Vale, bueno, quiero agradecer también a las personas que todavía nos siguen acompañando. El informe está disponible en nuestro portal, en las redes sociales de la Fundación Paz y Reconciliación. La implementación estancada del capítulo étnico, muchas veces se pierde el sentido y el foco de lo étnico y de lo territorial. No hay voluntad política del gobierno, hay políticas desbalanceadas o que adrede se implementan de mala manera para que fracasen. Y bueno,
hay unos retos enormes por delante. Desde la Fundación Paz y Reconciliación en la oficina en Buenaventura seguimos apostando a este tipo de análisis. Y bueno, quisiera para cerrar darle la palabra nuevamente a Johanna Caicedo, agradeciéndole estos aportes tan importantes desde su visión, que quedan como un mensaje para también llamar la atención de lo que sigue. Y pues bueno, una voz muy importante, autorizada. Johanna Caicedo estuvo a punto de ser comisionada de la verdad, le hicimos mucha fuerza, pero bueno, ahorita está de lo poco que ha funcionado, y es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entonces, Johanna, unas palabras finales para cerrar este espacio. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes por el trabajo tan importante que hacen. Muchísimas gracias a la Fundación Paz y Reconciliación, a ustedes, digamos, en Buenaventura, Valle, por todo ese trabajo, porque hay que decir las cosas. Cuando no se dicen, realmente queda muy difícil que el mundo pueda enterarse, o que hasta nosotras mismas podamos enterarnos de lo que sucede. Sí, entonces el trabajo que ustedes hacen con este informe, con esos informes que presentan, permiten hacer una mirada amplia, una mirada importante de lo que está sucediendo, no solamente en el Pacífico, sino en el país, referente a la implementación del acuerdo de paz, poder reconocer también todas esas situaciones que vivimos la gente negra, porque este informe se funda en lo étnico, pero deja un espacio grande para mostrar un poco la población negra y poder ver y poder evidenciar que este país sigue siendo racista y que se permanece, pero también, digamos, dentro de los caminos y dentro de la esperanza, es que hay personas como ustedes que están pensándose esa realidad y que están haciendo su trabajo. Entonces, digamos, solamente queda agradecimiento por ese trabajo tan maravilloso e importante que están haciendo. Quiero agradecer a las personas que se sentaron a escucharnos, a conversar con nosotras y que, bueno, esperemos que esta conversa nos siga fortaleciendo en nuestra construcción, en nuestros pensamientos. Muchas gracias, Johanna. Alexander también, muchas gracias. Gran trabajo. Así vamos cerrando pues, el evento, el año. Y bueno, hasta otra oportunidad. Estaremos pues continuando el trabajo desde acá, desde Buenaventura, haciendo análisis del Pacífico Medio con enfoque étnico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.